pongan una modalidad de abordaje diferente cuando aparecen, por ejemplo, no sé, palabras radicalizadas en un contexto global. No, es imposible, no hay ningún modelo de inteligencia artificial que pueda ser ejecutado para escuchar, vamos a ponerlo entre comillas, escuchar todo lo que todas las personas dicen o exponen en sus redes sociales. No hay modelos que puedan tener un alcance de esta naturaleza. Entonces, generalmente, como no hay un modelo de esta característica, ni siquiera en la computación cuántica, por lo menos no me imagino, pero en la computación cuántica probablemente pueda existir en el futuro algún modelo de estas características, pero hoy no lo hay. Lo que se hace es elegir determinados patrones de análisis para programar estas plataformas y que las alertas sobrevengan a partir de la aparición de los elementos que activan esas alertas. Entonces, como la potencia de la expresión ciberpatrullaje es muy fuerte, por lo menos para el contexto sociocultural argentino es muy fuerte, entonces habitualmente la tendencia a creer de que va a haber un montón de policías mirando lo que cada uno de nosotros pone en las redes sociales, no importa si son públicas o son privadas, existe en el inconsciente de la sociedad, entonces inmediatamente aparece una manifestación reactiva a este tipo de injerencia de violación a la privacidad de los individuos. Entonces, no es que funcionan así los modelos, pero la creencia o la forma en que se exponen en los medios de comunicación habitualmente este tipo de lógicas es que produce la inmediata interpretación de estos términos, aunque después ir a dar vuelta a esa interpretación en los medios es bastante más difícil, digamos, ¿no? ¿Por qué ofrece eh, este tipo de predicción en seguridad, este tipo de predicciones a partir de este tipo de modelos ofrece una ventaja respecto del modelo tradicional? Es porque eh, cada una de estas predicciones nos permite vincular modelos no lineales, pero que son luego interdependientes en el análisis automatizado, ¿sí? Yo siempre tengo el siguiente ejemplo como para ver si podemos hablar todos el mismo lenguaje. Cuando nosotros hablamos de datos estructurados o datos no estructurados, estamos hablando de un tipo de dato que eh, para poder llevarlo para que puedan ser ejecutados en un modelo de inteligencia artificial, tiene que tener algunas determinadas características. Por ejemplo, un dato estructurado es el valor de una tabla de Excel, ¿no? Una fila, una columna, el valor que está en esa fila, en esa columna, en esa celda, es un dato estructurado, ¿sí? O el valor no sé, nombre, apellido, número de documento, todos son datos estructurados que están dentro de una base de datos. La expresión de una persona en un posteo, en una red social, es un dato no estructurado, porque no está elaborado de una forma que yo pueda extraer ese dato y ponerlo en una categoría, ¿no? Es decir, extraigo esta frase y la pongo en una categoría. Pero resulta que hay modelos que se construyen a partir de una inmensa cantidad de pequeñas manifestaciones de la lingüística y que cada una de esas manifestaciones de la lingüística va generando un microdato estructurado. Entonces, esos microdatos estructurados hacen que la concatenación de varios microdatos estructurados me permitan estructurar un pensamiento, un sentimiento, una emoción, una forma de expresar ira, odio, amenaza, no importa qué, a partir de una concatenación de microdatos estructurados. Yo, por ejemplo, les doy el siguiente ejemplo. Ustedes tienen fiebre, por ejemplo, ¿cómo se dan cuenta? Se tocan y están calientes, ¿no? Tienen el cuerpo caliente, entonces dicen, creo que tengo fiebre. Pero resulta que hasta ese momento ustedes solamente tienen una percepción.
el calor corporal es una percepción, es un dato no estructurado. ¿Cómo estructuro yo el dato de la fiebre? Utilizando un termómetro que me pongo en la axila y ese instrumento que tiene un bulbo en donde adentro tiene el mercurio y el mercurio es bastante sensible a los diferentes tipos de temperatura que recibe. A partir del que va recibiendo temperatura, el mercurio dentro del tubito se va expandiendo y la forma en que se expande el mercurio en una escala graduada nos dice, bueno, tengo 40 grados. Si tengo 40 grados, tengo más de 36, que es la temperatura habitual de los seres humanos, entonces estructuré con 40 grados una sensación que hasta ese momento yo percibía porque me sentía más caliente. Bueno, transformar ese dato no estructurado del calor corporal en un dato estructurado, que es el valor del termómetro, es lo que habitualmente se hace con los tipos de modelos de inteligencia artificial, en donde una expresión lingüística, una carga, la carga que tiene una palabra en un determinado contexto cultural, ¿no? La forma en que redacto una frase, los modelos de procesamiento del lenguaje natural, más todos estos modelitos que van estructurando estos microdatos, establecen una forma de interpretar algún tipo de pensamiento, ¿está? O algún tipo de sentimiento o de sensación. Los modelos de inteligencia artificial, cuando se programan, lo que hacen es establecen alertas a partir de la concatenación de esos microdatos estructurados, y cuando salta un dato estructurado que yo le pedí al modelo que me avise si hay alguien que está diciendo lobo solitario o está diciendo, no sé, alao la muerte de todos, no sé, ese tipo de manifestaciones que podrían estar refiriendo a una radicalización de un pensamiento, entonces el modelo me tira la alerta. Y a partir de la alerta, recién ahí yo puedo ir a ver quién es el que está escribiendo eso o cuáles son las tendencias en una gran mapamundi de redes que puedo estar evaluando a partir de modelos de inteligencia artificial para que me puedan decir o para que me puedan alertar respecto de si hay alguna viralización de un discurso de odio o hay alguna viralización de algún discurso radicalizado o algo por el estilo. Pero esto de ciberpatrullaje, todos los policías están mirando lo que yo escribo, en realidad no funciona de esta forma. Entonces, la ventaja que tiene es que yo puedo transformar un elemento no lineal en la estructuración de un montón de datos que interdependientes me devuelvan una manifestación que produzca una alerta de la seguridad. Entonces, las técnicas de Machine Learning que se utilizan justamente para esto que les estuve hablando, tienen este tipo estos son habitualmente los modelos que se utilizan. Yo no voy a contarles qué quiere decir cada uno de estos. Probablemente en la diplomatura que ustedes están cursando ya vieron estos modelos o por lo menos pudieron aprender qué quiere decir cada uno de estos distintos modelos, técnicas de Machine Learning que existen, pero cada uno de estos modelos, cada una de estas técnicas produce una estructuración o produce una mecánica de desenvolvimiento del dato que hace que sea mucho más factible estructurar una plataforma de predicción delictual hacia el futuro. ¿Me explico hasta acá o estoy siendo muy, muy complejo? ¿Alguien que me responda? ¿Me explico o no? ¿Entienden o no? Si no entienden, me dicen. No, se va entendiendo, profesor. ¿Sí? Bueno, ahora está claro. Muy bien. Si estoy diciendo cosas muy elementales, también está bueno que me digan, entonces avanzo y voy hacia otros lugares. Si esto ya lo vieron, bueno, este tipo de técnicas de Machine Learning son las que nos permiten a nosotros llevar adelante este tipo de
de estructuración de los modelos, ¿sí? De todas estas, la que más se usa generalmente son las redes neuronales profundas, digamos, ¿no? Las redes neuronales profundas son modelos inspirados en la estructura del cerebro humano, ¿sí? Eh, eh, son modelos que tienen múltiples capas de nodos que procesan información de manera jerárquica, de la misma manera que lo hace nuestro cerebro, y la fortaleza de estos modelos está en la capacidad en la capacidad que tienen estos modelos de aprender, vamos a ponerlo en esto, entre comillas, digamos, ¿no? Vamos, de aprender representaciones complejas y detectar a partir de ese aprendizaje patrones de grandes, a través de la evaluación de grandes volúmenes de datos, y esos patrones habitualmente no lineales, pero enfocados en datos contextualizados en un espacio temporal, ¿no? Es decir, eso es lo que básicamente hacen. Los modelos de redes neuronales profundas analizan, por ejemplo, patrones geográficos en mapas del calor del delito, vamos a llamarlo así, ¿no? Las redes neuronales habituales, las que son más propias del machine learning, eh, son caracterizadas básicamente por esta forma de establecer secuencialidad temporal en el procesamiento de esos datos duros, digamos, ¿no? Entonces, a medida que va desarrollándose el procesamiento de esos datos duros, van perfeccionando un modelo de, vamos a ponerlo entre comillas de vuelta, pensamiento, ¿sí? Que permite predecir un determinado comportamiento que al calor del análisis humano le llevaría muchísimo más tiempo darse cuenta. Todo lo que estos modelos permiten aplicar son automatizaciones que se ejecutan en una plataforma y que nos devuelven en tiempo real respuestas que a la inteligencia tradicional le llevaría muchísimo tiempo poder encontrarlas. Entonces, de esa forma, estas técnicas se van produciendo o se van desarrollando, se van desplegando. De la misma manera que la inteligencia, desde el punto de vista de la producción de inteligencia, ¿sí? Si estamos hablando de prevención del delito, lo primero que nos viene a la cabeza son, bueno, hay que, el delito se previene haciendo inteligencia criminal. Es cierto, se previene haciendo inteligencia criminal, pero de la misma manera que existe la inteligencia criminal y todo aquello que tiene la palabra inteligencia necesita de un método, porque si no, no es inteligencia. Ir a la Bartola a buscar una información no es inteligencia. Nadie que esté en el mundo de la inteligencia puede decir que hace inteligencia cuando va a buscar información sin un sentido. Entonces, así como existe lo que en el mundo de la inteligencia tradicional se llama el ciclo de inteligencia, y el ciclo de inteligencia tiene generalmente 5 fases: planificación, recolección, procesamiento, análisis y reproducción del producto de inteligencia, o esparcimiento del producto de inteligencia. Así como existe ese modelo para la producción de inteligencia criminal, existe desde el punto de vista de los sistemas predictivos también un modelo que generalmente tiene este pipeline, digamos, esta fase, ¿no? La recopilación, que es la que integra básicamente múltiples fuentes de datos o de información o de microdatos que van incorporándose. El preprocesamiento, o lo que se llama la inteligencia del procesamiento, que es la limpieza, la eliminación de los repetidos, ¿sí? La jerarquización de la información, cuál es el dato primario, cuál es el dato secundario, cuál es el terciario y el complementario, el contextual, el conductual. Cada uno de esos datos, bueno, la normalización de todos esos datos hacen que se pueda procesar, que esos datos puedan ser entendidos como datos procesables, digamos, como datos estructurados, y a partir de ahí viene la derivada
desde el punto de vista de la matemática, se le aplica el modelo matemático para derivar del dato preprocesado todos los datos contextualizados, digamos, ¿sí? Las variables, la densidad, la proximidad a un determinado lugar, ¿no? Es, a partir de la geolocalización que establecía en el procesamiento, yo puedo después armar como el future engineering, que es como la variable derivada producto del dato estructurado. Y recién cuando tengo toda esta gran cantidad de datos segmentados convenientemente, el sistema lo que hace, establece el modelado del paquete, digamos, ¿no? Y ahí es cuando empieza el entrenamiento del modelo de inteligencia artificial para establecer una determinada, un determinado patrón conductual que me va a devolver la información que yo en realidad necesito para hacer una predicción de qué es lo que puede llegar a ocurrir en tiempo real. Acá, de vuelta, los modelos, el entrenamiento del modelo es lo que focaliza o fortalece eh, la respuesta que me va a terminar dando el modelo. Esto ustedes ya lo saben porque hicieron toda esta diplomatura, no les voy a decir nada, pero la probabilidad de ocurrencia es a partir de cómo fue entrenado el modelo de inteligencia artificial. Recién ahí aparece el producto final que me va a permitir integrar esta información con otros modelos de seguridad, ¿no? Es decir, de la misma manera que en el análisis tradicional de la inteligencia, la capacidad que tiene un buen analista es el que define el producto de inteligencia final, en la inteligencia artificial, la forma de entrenar el modelo de inteligencia artificial es el que define lo bueno o malo que termina saliendo de ese modelo, ¿no? ¿Cuáles son todas las variables que son necesarias que estén incorporados en un modelo a entrenar que me permita predefinir o establecer de manera predictiva un comportamiento futuro de, no sé, de un mapa del delito? Bueno, básicamente estos que yo los he categorizado acá respecto de las diferentes conceptualizaciones que tienen cada una de estas variables, ¿no? Las variables espaciales, por ejemplo, son aquellas que se utilizan para identificar patrones geográficos en la delincuencia y comprender, por ejemplo, a partir de ahí, o entender a partir de estos patrones geográficos, cómo el entorno físico influye en la ocurrencia de un evento. Básicamente esta es la conceptualización de la variable espacial, ¿no? Entonces, si yo integro convenientemente estas variables a los sistemas de información geográfica, por ejemplo, luego del procesamiento con técnicas de análisis espacial avanzada, puedo tener un buen mapa geolocalizable, digamos, a partir de estas variables. Las variables socioeconómicas son obviamente mucho más fáciles de comprender, digamos, ¿no? Es decir, estas variables ofrecen desde eh, una perspectiva, por lo menos a partir de esta variable, ofrecen desde esta perspectiva al menos, las causas potenciales que pueden estar subyacentes a la comisión de un determinado crimen, digamos, ¿no? Entonces, acá generalmente es bastante controversial este tipo de variables porque eh, se puede habilitar rápidamente un sesgo del modelaje, del modelo de inteligencia artificial, puede habilitar un determinado sesgo en donde, si no es convenientemente bien filtrado este tipo de variables, yo puedo terminar sesgando mi modelo diciendo que, bueno, que en un determinado lugar con la estructura social y económica baja de una comunidad se produce mayor cantidad de delitos que en algunos otros lugares en donde esa condición socioeconómica no es así, digamos, ¿no? Entonces, para poder comprender esta categorización, este tipo de variables tienen que ser muy bien filtradas y estructuradas
para que la adecuación del modelo no termine cayendo en un sesgo de esta naturaleza. Acá generalmente tienen, cada una de estas variables tiene una connotación de peso detrás que le da este microdato estructurado al sistema para que pueda establecer una concatenación de microdatos que me den luego un patrón simbólico, digamos, ¿no? Las variables temporales tienen que ver más con la dimensión dinámica de cómo evoluciona el delito, digamos, ¿no? Es decir, no siempre el delito se produce en un determinado tiempo, en un determinado momento, de manera conceptual, ¿sí? Es decir, el delito, el crimen, de por sí tiene una dimensión dinámica que es necesario atender, ¿sí? Entonces, esta variación de la actividad delictiva va variando a través del tiempo y el análisis de esa evaluación temporal permite identificar luego periodicidades o tendencias o el impacto de este tipo de eventos discretos que se van produciendo en determinado lugar. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes, para dar un ejemplo claro de esto, la variable temporal, hace unos años atrás recordarán ustedes que cada vez que llegaba, esto después del 2001 en adelante, después de la crisis económica del 2001 en adelante, después que se aproximaba la Navidad, había un concepto o una especie de, de variación del delito en el que a medida que se aproximaban las fiestas aumentaban los saqueos a los supermercados. ¿Recuerdan que hubo un tiempo en el que esto se manifestaba así y que durante mucho tiempo los diferentes gobiernos exacerbaban el desarrollo de técnicas o de saturación policial alrededor de los supermercados para tratar de evitar que sean víctimas de saqueo? Y había en las redes sociales también como una especie de relato de que se estaban organizando saqueos en un determinado lugar o que se planificaban saqueos en algún determinado lugar cada vez que llegaba el momento de las fiestas, digamos, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo este comportamiento hizo que de manera intuitiva las distintas fuerzas de seguridad se predispusieran de una manera diferente cuando llegaban las fiestas, porque existía como este patrón conductual que en esa época se desarrollaba en mayor cantidad de saqueos, ¿no? Porque ese es un ejemplo de cómo la variable temporal va modificando o plantea, ¿no? Esta periodicidad delictual de algún tipo en una determinada zona. Y después las variables históricas son más bien de las que se nutre un modelo en su construcción para evaluar patrones de delincuencia de ocurrencia pasada, digamos, ¿no? Es decir, son los que mejor, estas variables, digamos, las variables históricas son las que mejor eh, son los mejores predictores de eventos futuros que existen, ¿no? Muchos modelos predictivos se nutren esencialmente de las variables históricas porque construyen a partir de esa variable o de esa concurrencia de variables históricas la teoría de la oportunidad delictiva, digamos, en el mundo del cibercrimen, del mundo del crimen, la teoría de la oportunidad delictiva a partir de la variable histórica que trae como elemento de análisis. Lo que hablábamos hace un ratito es bastante polémico. Las redes sociales se convirtieron en una fuente de inteligencia para la prevención del delito. Se llama en el mundo de la ciberinteligencia, recibe el nombre de SOCMINT. SOCMINT es Social Media Intelligence. El tema es que si aparece esa expresión intelligent al final, implica la necesidad de estructurar un sistema o estructurar un procedimiento, ¿sí?, para llevar adelante una técnica de inteligencia basada en redes sociales.
La inteligencia de redes sociales era hasta hace un tiempo atrás considerado parte de lo que habitualmente todos conocemos con el nombre de OSINT, ¿sí? Open Source Intelligence, inteligencia en fuentes abiertas. Bueno, las redes sociales, la inteligencia sobre las redes sociales era un elemento adicional del OSINT. A medida que fue pasando el tiempo y las redes sociales fueron evolucionando, las plataformas de redes sociales fueron evolucionando y la cantidad de diferentes canales se fueron haciendo cada vez más populares y más diversificados, SoftBank terminó naciendo como una fuente o una estrategia de inteligencia independientemente de OSINT, porque desde el punto de vista conceptual de la ciberinteligencia, la OSINT ejecuta su acción de manera subrepticia, es decir, de manera no interactúa con el objetivo, ¿sí? De manera pasiva, no me salía el nombre, ¿sí? OSINT establece una técnica de inteligencia pasiva y SOCMINT establece una técnica de inteligencia activa porque necesariamente tiene que interactuar con las personas para poder comprender o para poder extraer información, ¿no? Entonces, esta diferenciación entre la inteligencia pasiva y la inteligencia activa hizo que OSINT y SOCMINT sean hoy dos grandes fuentes diversas, ¿no? Y se estudian sus técnicas, se estudian por separado. Yo doy justamente la materia de ciberinteligencia en la licenciatura en ciberseguridad de la Universidad de San Isidro, y son dos temáticas que se dictan separadas justamente por esta conceptualización. Pero el tema es que existen hoy muchos algoritmos de inteligencia artificial, pero que son identificados como procesamiento del lenguaje natural, del que estuvimos hablando todo el tiempo, que permiten analizar muchas publicaciones, pero no desde el punto de vista de qué es lo que estoy queriendo, no para conocer qué dice fulano o mengano, sino para alertar a partir de la aparición de una determinada modalidad de expresión en un universo inmenso de expresiones parecidas. Bueno, cuando se detecta una expresión de esta característica, genera una alerta y a partir de la alerta me permite a mí monitorear cuál es la tasa de masificación o de dispersión que se produce a partir de este tipo de alerta o la viralización de estos conceptos que pueden ser radicalizados. Ahora, yo pongo acá el primero de los conceptos, ¿no? El primero de los conceptos es, eh, si yo programo mi plataforma para decir que cada vez que aparezca una expresión del tipo lobo solitario, eh, me aparezca una alerta, bueno, yo estoy usando la red para tratar de evitar la proliferación de un discurso de radicalización que pueda llevar más adelante a una materialización de un evento terrorista, ¿no? Ahora, si al modelo de inteligencia artificial le digo que en vez de lobo solitario me diga, no sé, Macri gato, Cristina presa o Milei chorro, entonces estoy usando el mismo modelo, pero para la ejecución de algo que no tiene nada que ver con la seguridad. ¿Está? Entonces ahí las formas, los modelos se estructuran y ofrecen la oportunidad de resolución. Ahora bien, cómo se utiliza este modelo ya depende de la ética, no tanto de la capacidad de resolución del modelo. ¿Sí? A la ciencia no se le pide valores morales a la ciencia. ¿Sí? La ética es más bien de quien utiliza ese conocimiento para poder llevar adelante algo que sirva para la comunidad, ¿no? Bueno, pero acá tengo uno de los grandes elementos por los cuales generalmente este tipo de manifestaciones, el monitoreo de redes sociales, genera una polémica o
al menos genera una controversia de opiniones que cada vez que aparece esto en algún lugar de debate público, generalmente nunca hay un consenso, pese a que en algún momento la sociedad tendrá que evolucionar hacia el arribo de un consenso de esta naturaleza, porque si no, siempre las fuerzas de la seguridad van a quedarse cada vez más relegadas respecto de la capacidad de acción y maniobra que tienen las fuerzas del crimen, ¿no? Las técnicas esto que les decía recién acá, del procesamiento del lenguaje natural, tienen algunas caracterizaciones que hacen que los modelos de inteligencia artificial puedan nutrirse de esto que yo les decía recién, que son los microdatos que luego concatenados hacen la construcción de un patrón, ¿sí? El análisis de sentimiento, por ejemplo, es un cuadro valorativo que genera las técnicas del lenguaje natural, del procesamiento del lenguaje natural, en donde se evalúa el tono emocional de una conversación, de tal forma de que permita identificar si hay frustración, ira, radicalización, producción de actos violentos, ¿no? Y todo este tipo de cosas que son los que habitualmente reciben el nombre de análisis sentimental o análisis de sentimiento. El reconocimiento de entidades nombradas, que es lo que aparece aquí en inglés, identifica nombres de organizaciones, ubicaciones geográficas, fechas, personas, elementos claves que puedan ser identificados en una investigación criminal, por ejemplo, ¿no? Se diferencia respecto de la detección de las palabras clave por en la detección de palabras clave hay una búsqueda de términos asociados directamente a una actividad ilícita. Acá, por ejemplo, hay tráfico, armas, droga, o la multiplicidad de expresiones con la cual habitualmente se distingue a la droga, ¿no? Aquí, por ejemplo, no puedo no le puedo pedir a la detección de estas técnicas del procesamiento del lenguaje natural que me haga una interpretación de los emojis, por ejemplo, a pesar de que la mayor cantidad de los canales de Telegram, por ejemplo, cada vez que alguien intenta o sale a la búsqueda de determinado tipo de sustancia, un determinado tipo de emoji representa esa sustancia. Este tipo desarrollos se produjeron a partir del buen éxito que fueron teniendo la detección de palabras claves. Entonces, a partir de ahí, este tipo de estrategias en los canales de Telegram, en donde el emoji representa la droga que está buscando, rompe, ¿no? O pone en jaque las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, porque obviamente no se puede utilizar esa técnica para analizar ese tipo de componentes. Entonces ahí, nada, es lo que... ¿Alguien habla? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ah, acá tengo a alguien que se le activó sin querer. Muy bien. ¿Para qué sirve el uso del monitoreo digital? Básicamente para cada una de estas cosas, ¿no? Prevención de eventos masivos, identificación de redes criminales, tráfico de droga, evaluación de conflictividad de protestas, análisis de material de explotación sexual infantil que circula en línea, múltiples eh, eh, campos de análisis que nos permite desarrollar unos buenos modelos de inteligencia artificial para capturar este tipo de delitos, digamos, o por lo menos enfocarnos en la prevención de este tipo de delitos. Ustedes saben que, creo que hablamos en la clase, pero la distribución del material de explotación sexual infantil se utiliza básicamente en las redes peer-to-peer o los canales de Telegram.
y habitualmente hay una gran cantidad de expresiones y de conceptos que se utilizan para identificar determinados objetivos. Nadie pone búsqueda de niñas, algunos son explícitos, pero no niñas o niños de 6 meses, ¿no? Explotados, o niños o niñas de 2 años. Nadie va en búsqueda de este tipo de expresiones en esos canales. Para cada uno de este tipo de expresiones hay determinada concatenación lingüística que se desarrolla o que se inscribe para tratar de hacer este tipo de interpretación a aquel que esté en ese mundo. Entonces, en la distribución de eh, del material de explotación sexual infantil en redes peer-to-peer, generalmente aparecen con nombres explícitos que son fácilmente identificables por los detectores de las prestatarias, pero muchas veces aparece, no sé, discografía completa de Miguel Mateos, ¿no? Es decir, no sé, perdón la antigüedad, ¿no? Pero es decir, Miguel, discografía completa de Lali, ¿no? Y resulta que la forma en que se escribe discografía, hay algunos caracteres que suplantan algunas letras, entonces eso es la identificación de que en ese tipo de archivos existe material de explotación sexual infantil de determinado tipo que hace a la estructura con la que se identifican en las redes peer-to-peer este tipo de prácticas. Lo mismo pasa en los canales de Telegram, que son el otro gran mundo en donde este tipo de material se distribuye, ¿no? O se comercializa, inclusive. Bueno, pero de la misma manera que existen estas expresiones propias del material de abuso sexual infantil, también existen para el tráfico de drogas, o el tráfico de armas, o la compra y venta, o el narcomenudeo, ¿sí? O la búsqueda de drogas en baja cantidad. Nada, todo este tipo de cosas también existen. No tanto así cuando se promueve la realización de alguna protesta masiva o la realización de algún componente de violencia que se pueda llegar a planificar en torno a un evento en particular, ¿no? Es decir, es muy conocido en el mundo la, eh, las reuniones de los presidentes, por ejemplo, ¿no? El G20 o la reunión de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Todo, o Juegos Olímpicos, Mundiales, esos eventos masivos que son de gran visualización, generalmente tienen una connotación de planificación de determinadas acciones para poder exponer un mensaje. Eh, Así como existe en el ámbito público la generación de este tipo de espacios, como para que se reproduzcan, algunos con intención de boicotear, algunos con intención de visibilizar un reclamo. En el mundo digital también existe este tipo de construcción, de tal forma de que es mucho más potente probablemente hoy hasta atacar, hacer un ataque de denegación de servicio distribuido a la página web de la FIFA en el Mundial de Fútbol, que organizar un evento en el que converjan, no sé, 200.000 hinchas anti-FIFA de todo el mundo en un determinado punto geográfico del mundo, digamos, ¿no? Entonces, para este tipo de estrategias o para alertar este tipo de manifestaciones, también existen los monitoreos a partir del procesamiento del lenguaje natural. Bueno, 19 y 20. Así como existe el, el mundo como el proceso, digamos, las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, existen también otro tipo de sistemas de inteligencia artificial que pueden analizar patrones de comportamiento. En el mundo de la ciberinteligencia hay dos grandes micromundos, vamos a plantearlo en estos términos, que definen datos técnicos, se analizan con un sistema que se llama SIEM, datos actitudinales,
se analizan con otro tipo de sistema que se llama UEBA, ¿sí? User and Entity Behavior Analytics, es la sigla de UEBA. Bueno, ese tipo de prácticas evalúan actitudes, comportamientos, patrones de comportamiento digital, metodologías lingüísticas que se utilizan en la construcción de determinadas expresiones, ¿sí? En análisis de grandes volúmenes de datos, que cada uno de estos datos permite armar un perfil conductual, ¿sí? Y por ende, de alguna manera psicológico también, detrás de una determinada característica de las personas, ¿no? Y acá hay de cómo se comporta en la actividad online, los horarios de conexión, cuáles son las plataformas preferidas, las temáticas de búsqueda, interacciones de las redes sociales más habituales, con la minería de datos lingüísticos o de expresiones lingüísticas que se utilizan para eh, establecer o concatenar cada uno de estos microdatos estructurados y que permitan contextualizar un sentimiento, ¿no? A partir de la estructura sintáctica de una expresión, ¿no? Entonces, todo este tipo de estrategias que se diferencian bastante del perfilado manual, digamos. Si yo, una persona cuando tiene que perfilar un criminal, depende en gran medida de la interpretación que hace el humano respecto de lo que va analizando cuando tiene a su cargo este tipo de trabajo, ¿no? Es decir, el psicólogo, un psicólogo forense, no importa, analiza a un humano y a partir de la interpretación del psicólogo construye un veredicto. Bueno, estos modelos no construyen veredictos a partir de interpretaciones, sino a partir del análisis de microestructuras lingüísticas que componen las expresiones y que la concatenación de esas microestructuras lingüísticas y microexpresiones que se van ejecutando, se van elaborando con datos estructurados y de manera automática un determinado perfil. Del entrenamiento que reciba ese modelo va a depender la tasa de éxito del perfilado, digamos, ¿no? Yo les hablaba hace un ratito de lo que era la inteligencia, el social media intelligence, y veníamos desarrollando cada una de las expresiones vinculadas al social media intelligence. Eso es, yo interactúo con el objetivo y analizo las redes sociales. Acá lo que estoy haciendo es no interactuar con el objetivo, lo hago de una manera pasiva y busco información. ¿Y cómo busco información en fuentes abiertas? Primero hay que identificar qué diferencia hay entre fuentes abiertas y fuentes cerradas. Fuentes abiertas son fuentes de carácter público, no son todas información que son indexadas por los buscadores, y toda esta información indexada por los buscadores permite ser capturada y alojada en un repositorio de base de datos de alguna forma. Si ustedes tienen un email, por ejemplo, el contenido de ese email no puede ser indexado por un motor de búsqueda como Google, porque está dentro de lo que se llama la Deep Web, ¿sí? La web profunda. ¿Cuál es la web profunda? Es aquella que para poder acceder necesito una credencial de acceso, un usuario y una contraseña y un doble factor de autentificación para poder acceder al contenido que hay alojado dentro de esos esquemas. Entonces, redes sociales privadas, mail, no importa. Es decir, toda aquella información que esté alojada en un repositorio que para poder acceder necesito loguearme de alguna forma, entonces ahí esos son bases de datos de carácter no público. OSINT habla básicamente o busca información en bases de datos de carácter público. Y muchas veces
hay información que debiera pertenecer al mundo privado, pero que está publicado, ¿no? Entonces, que sea publicado no quiere decir que sea público. Si llevamos adelante una acción para prevenir el delito, a mí no me importa. ¿Sí? Si está publicado o es público, no me importa. ¿Por qué? Porque no tengo acción judicial. Ahora, si llevo adelante una investigación judicial y uso técnicas de Austin, que sea pública o que sea privada y esté publicada, no me da lo mismo. Para la conceptualización del proceso legal no es lo mismo. Por eso hago esta referencia conceptual, pero que es importante. Austin justamente va en búsqueda de todas las fuentes de carácter público. ¿Y cuáles son? Foros, blogs, canales de noticias, bases de datos gubernamentales, bibliotecas, que no esté, si está en Internet o si no está en Internet, también puede ser considerado una base de datos pública, digamos, ¿no? La hemeroteca del Congreso, que tiene revistas desde 1800 en adelante, que no están digitalizadas, son todas bases de datos públicas. Cualquier persona puede ir a la biblioteca del Congreso y acceder a la información que tienen esas revistas, esos diarios, digamos, ¿no? Entonces, todos esos lugares, todas esas grandes capacidades de repositorios de información son dos fuentes abiertas. El resto de las fuentes pertenecen a otro campo. ¿Sí? La, la dark web, por ejemplo, es un lugar dentro de la deep web, dentro de la web profunda, cuya información no es indexada por los eh, buscadores normales, ¿sí? Los buscadores habituales que todos nosotros usamos habitualmente, pero sí son informaciones que son indexadas por determinados buscadores que se necesitan para poder navegar por la web profunda, se necesitan instalar en una computadora ese tipo de navegadores. El más tradicional, el más conocido, es el navegador Tor, por ejemplo, que utiliza las redes E2P para poder navegar y poder encontrar información que está dispersa dentro de este mundo. Generalmente, dentro de la dark web hay una gran cantidad de marketplace de diferentes tipos de productos que no se comercializan, obviamente, en el mundo legal, ¿no? Desde armas y drogas y órganos y no importa qué, lo que ustedes se imaginen, hay marketplaces que además son muy buenos, que están muy buenos desde el punto de vista de cómo funcionan, ¿no? Es decir, funcionan igual que funciona Mercado Libre. Ustedes cuando van a Mercado Libre y van a comprar algo, primero ven cuántas estrellitas o qué o cómo está catalogado quien lo vende, digamos, si es un tipo confiable, si no es confiable, si tiene mucha tasa de ventas positivas o si tiene algunas expresiones no responde nunca o la verdad que es una farsa, es un farsante, no te atiende el teléfono. Es decir, uno evalúa eso antes de llevar adelante la compra de un determinado producto. Bueno, en la dark web pasa lo mismo, solo que en vez de colchas y celulares o elementos de limpieza que habitualmente compramos en Mercado Libre, ahí se venden otro tipo de productos. Y los usuarios son catalogados de una manera muy particular por quienes consumen, ¿no? Ese tipo de productos. Y también hay rankings de usuarios en estos marketplaces que abundan en la dark web. Entonces es un gran mundo de búsqueda de información para elaborar un buen modelo de inteligencia artificial de prevención del delito, sobre todo porque lo que abunda ahí son el cibercrimen como servicio, digamos, ¿no? Es decir, yo necesito saber de ciberseguridad para poder llevar adelante un ciberdelito. Lo único que necesito tener es plata. Contrato a un ciberdelincuente que se promociona en los marketplaces de la dark web y el ciberdelincuente ejecuta lo que yo le pido, no hace ningún tipo de pregunta, recibe la plata, me entrega el producto. Y lo que pasa en ese mundo del cibercrimen como delito o todo lo que ocurre en el inmenso mundo de la dark web es que es un espacio altamente anonimizado
por la forma en que utiliza el navegador Tor para poder ir de un lugar al otro. Entonces es muy difícil encontrar direcciones IP de origen y de destino en un determinado lugar en el que se está comercializando cosas. Entonces, lo que puede servirnos la información alojada en la dark web es para modelar convenientemente un buen esquema o un buen modelo de inteligencia artificial que me permita llevar adelante una buena estrategia de prevención, ¿no? Más allá de la investigación y el conjuro de este tipo de delitos que va por un campo totalmente diferente a lo que estamos hablando. Y después todo lo que tenga que ver con las amenazas cibernéticas, que un poco ya hablamos la última vez, así que no me voy a meter acá. Bueno, hoy existen dentro del mundo de la ciberdelincuencia o dentro del mundo del análisis de la prevención del delito, las técnicas avanzadas de OSINT para la investigación criminal. Y acá hay gran cantidad de información de las que se valen los modelos de inteligencia artificial para hacer justamente el modelado de los esquemas de prevención. Los metadatos, no sé si todos saben lo que es, pero cada vez que ustedes sacan una foto con el celular, ¿sí? Van a la foto que se sacaron y mueven el dedo para arriba, les va a aparecer un montón de información abajo. Esa información tiene que ver con el tipo de cámara que usaron, el momento, la hora, si tienen la geolocalización activada les aparece. Hay un montón de información que está oculta detrás de la imagen, que así como está oculta detrás de esa foto, está oculta muchísima mayor cantidad de información detrás de todo el tipo de archivo digital que anda dando vuelta por Internet, ¿sí? Una tabla de Excel, un PDF, un documento de Word, no importa qué tipo de archivo ande dando vuelta por Internet, tiene un montón de información oculta detrás del propio archivo que las distintas plataformas que existen hoy para extraer estos metadatos terminan siendo información súper importante para poder modelar un buen esquema de un buen escenario o una buena plataforma de inteligencia artificial aplicada a la prevención del delito. Todo lo que hay acá a ustedes les puede resultar familiar. Geolocalización digital es algo que habitualmente lo utilizamos todo el tiempo. El reconocimiento facial inverso es lo que se hace cuando yo busco una imagen, pero a dónde estaba en su versión original, ¿sí? De la misma manera que ustedes buscan en TikTok, ven en TikTok un video y el audio que les gusta, el TikTok les dice cuál es el audio original, los lleva al posteo original en donde apareció por primera vez ese audio. Yo puedo, a partir de algunas plataformas gratuitas que existen de reconocimiento facial inverso, poner una imagen y que me lleve al lugar en donde esa imagen se apareció posteada por primera vez, ¿no? Entonces, todo el tipo de estrategias se usan para llevar adelante un modelado de un buen esquema de inteligencia artificial. Esto tiene que ver más que nada con otras formas de búsqueda de información que también modelan los distintos esquemas de inteligencia artificial, de que cómo se llevan adelante los fraudes o los delitos financieros en el mundo de la ciberinteligencia, perdón, en el mundo digital, y que configuran unos determinados patrones de conducta que se estructuran detrás de datos y microdatos que hay que ir a buscar en una determinada plataforma de manera conveniente. No es lo mismo ir a buscar información en un blockchain que ir a buscar cómo se monitorean los distintos tipos de direcciones IP desde las cuales salen los phishing dirigidos habitualmente, ¿no? O desde las wallets que están dentro de los grandes markets de criptoactivos, como Binance, por ejemplo, de aquellas wallets o de aquellas criptomonedas que no forman parte de ese gran universo, en donde los delincuentes habitualmente utilizan este tipo de criptomonedas para monetizar sus ganancias, porque este tipo de monedas, como por ejemplo una criptomoneda que se utiliza mucho en el mundo del delito digital, es el Monero. Monero no permite la trazabilidad.
de, eh, de sus interacciones, digamos, de sus, ¿cómo se llama? De sus vinculaciones financieras, digamos, ¿no? Es decir, de sus transacciones, ahí me salió. Es decir, Monero no permite la trazabilidad de sus transacciones, por lo tanto es una moneda, es una criptomoneda que habitualmente se utiliza para el delito. No así Bitcoin. Bitcoin también se usa, pero Bitcoin es más fácil de rastrear porque existen un montón de plataformas hoy que permiten hacer el rastreo. Pero de acuerdo al tipo de delito financiero, tiene una modalidad y una estructura. Y esa modalidad y esa estructura es lo que termina nutriendo a los modelos de inteligencia artificial. Están los microdatos de los que hablábamos también, pero acá tiene que ver también las técnicas, tácticas y procedimientos que se utilizan detrás de la configuración de las transacciones. Estas técnicas, tácticas y procedimientos son los que terminan alimentando también los modelos de inteligencia artificial para poder estructurar un buen modelo predictivo. Bueno, son 19:36. Vamos a hacer antes de seguir con las herramientas, vamos a hacer un descanso de 15 minutos, ¿les parece? Y 40, son a las 8, nos vemos a las 8 de vuelta, 20 minutos. A las 20 horas seguimos, ¿les parece bien? Bueno, perfecto. Bueno, profe.